Buenos días, ¿cómo están? Soy la profesora Roxana Salazar y en esta clase lo que les voy a explicar, tal como se señala en el cuadro, es el derecho privado y luego algunos aspectos, características del nuevo Código Civil y Comercial de nuestro país. En este primer cuadro van a ver como título central el derecho, ¿sí? Esto ya lo vimos o lo habrán visto en las primeras clases. El derecho es sinónimo de ordenamiento jurídico y esto es un poco para ubicarlos dentro de la temática. ¿Y qué es el ordenamiento jurídico? Bueno, reitero, el ordenamiento jurídico es un sistema y no se confundan sistema como si fuese sinónimo de conjunto. Sistema implica o significa otra cosa. Entonces, reitero, es un sistema de normas jurídicas. Normas jurídicas a grandes rasgos. ¿Qué significan? Normas o reglas de conducta, de cómo nos debemos comportar en sociedad desde el punto de vista del derecho, ¿sí? Ahora bien, todas estas normas jurídicas o reglas de conductas están interconectadas, o sea, no hablamos de un conjunto sistematizado o de un conjunto, a secas, de normas jurídicas desordenadas, sino organizadas, interconectadas jerárquicamente. A manera de gráfico, el ordenamiento jurídico, el derecho, es comparado como si fuese una pirámide jurídica, en cuya cúspide o vértice se encuentra la norma de mayor importancia, de mayor jerarquía, que es nuestra Constitución Nacional. Ahora bien, como el derecho está conformado por un conjunto muy grande de normas jurídicas, por distintos motivos, yo voy a hablar de uno de esos motivos, el pedagógico, el didáctico. Esas normas jurídicas se clasifican, se van agrupando, ¿sí? Y la primera clasificación que surgió históricamente, que surgió en el tiempo, es la que distingue al derecho en ramas. Las primeras, derecho público, derecho privado. Veamos ahora, a grandes rasgos, el derecho público como rama del derecho y cuáles son sus características. Cuando hablamos o nos ubicamos en el campo del derecho público, y ahí está marcado en el cuadro, interviene en una determinada relación jurídica, en una determinada situación jurídica, como parte el Estado, ¿sí? Sea el Estado nacional, provincial o municipal. Pero, y aquí viene otra característica, ese Estado tiene una posición de superioridad respecto de la otra parte o persona que interviene. A esa superioridad la vamos a llamar imperium. En este sentido, entonces decimos que ambas partes, el Estado por un lado y la otra u otras personas, están unidas por una relación de subordinación. O sea, el Estado gráficamente está por arriba, es el que manda, y por abajo el resto de los habitantes o ciudadanos que deben obedecer si es que así corresponde. En cambio, la otra rama dentro de esta clasificación es la del derecho privado, ¿sí? En el derecho privado, en cambio, las relaciones que se establecen entre las partes se establecen en una situación de igualdad, ¿sí? No hablamos acá del Estado que tiene un imperium, que tiene un poder o una potestad que ocupa una situación de superioridad respecto del resto, sino que todas las partes están en una situación de igualdad respecto de sus derechos, respecto de sus obligaciones. Y además, les aclaro,
incluso en una relación jurídica, en una situación jurídica determinada, dentro del campo del derecho privado, también puede intervenir el Estado, pero ya no con ese imperium, con ese poder, sino interviniendo como una persona más en igualdad de condiciones respecto del resto. No tiene una situación o no ocupa una posición de privilegio, ¿sí? Por ejemplo, cuando el Estado celebra con el propietario de un inmueble un contrato de alquiler, ¿sí? Entonces, el Estado va a tener las mismas obligaciones, los mismos derechos que si en lugar de integrar o de participar él, interviniese cualquiera de nosotros. En cambio, cuando estamos, reitero, en el campo del derecho público, les doy como ejemplo para que grafiquen o se imaginen, en el caso de la creación de impuestos, cuando el Estado crea un impuesto a través de una ley y los recauda. En ese caso, el contribuyente está obligado, ¿sí?, a soportar esa creación de tal o cual impuesto y también al pago de ese tributo, independientemente de que lo quiera o no. Ahora bien, dentro del derecho privado, la principal o más importante de las ramas es el derecho civil. Pero les aclaro, cada una de las ramas, tanto el derecho público como el derecho privado, a su turno se subdividió con el correr del tiempo. Entonces, dentro del derecho público vamos a distinguir ya en clase una serie de ramas, ¿sí? Y lo mismo respecto del derecho privado. Vamos a distinguir o encontrar distintas ramas. Para que se den una idea, comparativamente o analógicamente, es lo que ocurre cuando ustedes están cursando una carrera. Esa carrera, por una cuestión didáctica, está distribuida a lo largo de cada año, organizada en cada año en distintas materias. Bueno, es lo que ocurre exactamente con el derecho en general. Entonces, retomando. Primera gran clasificación en el tiempo, la que distingue el derecho público del derecho privado. Ahora nos vamos a situar dentro del campo del derecho privado. Y de las ramas, la más importante es la del derecho civil. Por supuesto, tenemos otras ramas, el derecho comercial, por ejemplo, el derecho agrario, el derecho internacional privado, entre otras. Pero, reitero, nos vamos a centrar en el derecho civil. Ahora bien, no se confundan. Una cosa es hablar del derecho civil y otra cosa es hablar del Código Civil y Comercial. Son dos conceptos totalmente distintos, ¿sí? Hecha esta aclaración, vamos a avanzar. La mayor parte de las disposiciones, normas jurídicas que integran el derecho civil y comercial, en la actualidad se encuentran contenidas en un código, ¿sí? Pero veamos qué entendemos por código en el campo del derecho. Pueden encontrar o buscar también otras definiciones. Yo les doy una. Un código puede ser definido como una recopilación ordenada, sistematizada de normas jurídicas que regulan una determinada rama o área del derecho. Básicamente, ¿qué es lo que busca un código? Busca organizar de manera coherente, de manera accesible, las disposiciones legales. ¿Y para qué? Para facilitar la aplicación y, por supuesto, la comprensión de su contenido. A su turno,
sin entrar todavía, por favor, no se confundan, en el análisis del Código Civil y Comercial. Todo código cuenta con un método, ¿sí?, para organizar esas disposiciones jurídicas. ¿Y qué es el método? El método es básicamente un procedimiento, una técnica, una herramienta que se utiliza para precisamente lograr esa organización y que facilita el estudio, que facilita la interpretación y la aplicación de las normas jurídicas. Vayamos ahora, hecha esta aclaración, ya entrando a nuestro Código Civil y Comercial. Antes de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, regía en nuestro país el Código Civil, ojo con esta distinción, yo les estoy hablando actualmente de Código Civil y Comercial, anteriormente únicamente del Código Civil, que entró en vigencia, esto significa que se sancionó, porque es una ley, en el año 1871 y fue redactado por el doctor Dalmacio Vélez Arfiel. Luego de la sanción de ese código, le sucedieron, y tengan en cuenta el año, una serie de reformas a ese código. Las reformas son modificaciones que se introducen en el código a través de determinadas leyes. Por ejemplo, una gran reforma fue la que introdujo la ley 17.711 del año 68. Pasemos ahora a nuestro Código Civil y Comercial actual. Este código que nos rige actualmente entró en vigencia el 1 de agosto del 2015 y esto significa que dejó atrás el viejo Código Civil. Rige actualmente las disposiciones contenidas, reitero, en este Código Civil y Comercial, pero además en otras leyes que no integran el código, porque tengan en cuenta, no toda la materia del Código Civil y Comercial se encuentra abarcada o contenida en ese código, sino que también existen otras leyes especiales que rigen, y ya vamos a ver, algunos temas, algunas materias propias del campo del derecho civil. ¿Cuál es la característica o cuáles son las características que presenta este código? Aquí les puse en el cuadro. Este código unifica el Código Civil y Comercial. ¿Y por qué decimos unificación? Porque previo a la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, en nuestro país estaban en vigencia dos códigos separados. Código Civil por un lado, Código Comercial por el otro. Ahora no. Gran parte de la materia civil y de la materia comercial se encuentran contenidas en un mismo código. Más allá, reitero, de que por fuera del código están vigentes leyes especiales en materia civil, como también leyes en materia comercial. Otra de las características, como lo señalo en el cuadro, es la llamada constitucionalización del derecho privado. De manera simple, ¿qué significa? Que el nuevo Código Civil y Comercial tiene en cuenta los tratados en general y en particular los tratados sobre derechos humanos, ¿sí?, que se incorporan en el nuevo código. ¿Qué significa esto? Que al aplicar una disposición contenida en el Código Civil y Comercial, esa disposición no puede ser contraria a lo que disponen estos tratados sobre derechos humanos, que tienen la misma importancia, vamos a hablar de jerarquía, que nuestra Constitución nacional. A modo de ejemplo, esto se ve claramente en todos los campos. Ejemplo, la protección de la persona humana,
a través de los derechos fundamentales, los derechos de incidencia colectiva, que luego les voy a explicar en clase, la tutela del niño, de las personas con capacidades diferentes, la tutela de la mujer, la protección de los consumidores, de los bienes ambientales, que son derechos contemplados en tratados internacionales que nuestro país no puede desconocer. Luego, otra característica, es un código que no discrimina, ¿sí? Respecto de esta característica, podemos decir que el Código Civil y Comercial busca una igualdad concreta, una igualdad real. Y para ello contiene una serie de normas destinadas a proteger a los más vulnerables. Los ejemplos son numerosos y lo vamos a analizar a lo largo del dictado de la materia. Por ejemplo, la protección de la vivienda, la protección de el niño, la protección de la mujer. Esto es importante también, el tema de la capacidad de las personas. Se consagra o el código regula la situación, mejor dicho, de las personas con capacidades diferentes. La situación del consumidor, que muchas veces se encuentra en una situación de inferioridad frente a quien ocupa una situación de poder. Y muchas veces esa situación, a su vez, da lugar a un abuso de la posición dominante. También se contempla la situación de las comunidades originarias, de los derechos que la ley les concede, y muchos otros que no habían tenido una consideración especial, quizás en función de la época, en el Código Civil anterior o en leyes anteriores. También otra característica que puse y remarqué ahí y que les aclaro, no son las únicas características, ustedes también pueden agregar otras. Entonces sigamos. Pongo ahí un código que distingue derechos individuales y derechos colectivos. Ya vamos a ver cuáles son los derechos individuales, pero dentro de los derechos colectivos, para que se hagan una idea, ubicamos el derecho de poder gozar, pero al mismo tiempo el deber de proteger el medio ambiente. Ese sería un tipo de derecho colectivo que a su vez está consagrado, reconocido en nuestra Constitución nacional, y por lo que el Código Civil y Comercial no puede desconocer ese derecho y al mismo tiempo el deber de amparar todo lo que hace al medio ambiente. Por supuesto que existen otros ejemplos de derechos colectivos, como el derecho de los usuarios y de los consumidores. Otra de las características que señalo es la seguridad en las transacciones comerciales. El nuevo código trata de promover, esto es, de perseguir, de asegurar, valga la redundancia, seguridad jurídica en el intercambio, en los negocios, en las transacciones mercantiles. Y por eso regula determinados contratos, como los contratos de distribución, los contratos bancarios, financieros, también, que lo vamos a ver, no específicamente respecto de estos contratos que los cito como ejemplos, pero sí, por ejemplo, en relación al régimen contable de los comerciantes, que es un tema incluido en el programa. Fuera de estas características, también puedo citar otras que no están contenidas en el cuadro. El tema de la capacidad de las personas. El nuevo Código Civil y Comercial, vamos a ver y analizar en clase,
introduce una serie de modificaciones respecto de la capacidad de la persona humana. Esto es, qué ejercicios, qué derechos, puede ejercer, con qué alcance, qué derechos puede adquirir o de los que puede ser titular, con mucho más detalle y amplitud que el anterior código. Como ejemplo, el nuevo código reconoce dentro de los menores de edad la situación del adolescente. ¿Y qué es lo que puede hacer el adolescente? Algunos actos sin el consentimiento de los padres, o bien otros actos relativos a su salud, sin necesidad de contar con la representación de sus progenitores. También otro aspecto a considerar es el nombre de las personas y una mayor libertad en cuanto, por ejemplo, a la elección del nombre que van a llevar los hijos de un matrimonio, por ejemplo. Y cuando hablo del nombre, involucro también el apellido. Otra novedad del nuevo código, el tema de los derechos personalísimos, del consentimiento informado frente a determinadas prácticas médicas, la protección de la imagen, el tema de las técnicas de fertilización asistida. O sea, temas muy interesantes que tienen que ver con el principio de la realidad, o sea, ubicarnos en la realidad que estamos viviendo hoy en día en nuestra sociedad. En la última diapositiva, como pueden ver, indico el método. Ya les anticipé ¿cómo puede ser definido un método? Básicamente, una forma de organizar el contenido de nuestro Código Civil y Comercial. Si ustedes se fijan en un Código Civil y Comercial, van a ver en su índice que distingue un título preliminar, ¿sí? Ese título preliminar lo vamos a analizar en clase, está a su vez dividido en distintos artículos. Y luego en libros. El libro primero lo vamos a llamar o se denomina parte general, donde vamos a analizar los distintos atributos de la persona. Entre ellos, por ejemplo, la capacidad, tanto de la persona humana como de las personas jurídicas. El libro segundo se denomina o regula las llamadas relaciones de familia. Todo lo relativo, por ejemplo, al matrimonio, como novedad las llamadas uniones convivenciales, el tema de la adopción, entre otros. En el libro tercero ya tocamos o vamos a analizar los llamados derechos personales, o bien, si los quieren llamar así, derechos obligacionales. Y no se confundan, acá cuando el código nos señala derechos personales, no es lo mismo que hablar de derechos personalísimos. Acá estamos hablando de las obligaciones. Luego, en el libro cuarto, los llamados derechos reales, también con una serie de modificaciones al reconocer el nuevo código, nuevos derechos reales que no se encontraban incorporados en el Código Civil anterior. Seguidamente, el libro quinto, transmisión de los derechos por causa de muerte, o de manera más simple, ¿qué es una sucesión por causa de muerte? ¿Qué pasa cuando fallece una persona a la que llamamos causante? ¿Quiénes son sus herederos? ¿Cómo está compuesta la herencia? ¿Y cómo heredan esos herederos según el tipo de herederos de que se trate? Porque no todos se encuentran en una situación de igualdad frente a la herencia que deja una persona al fallecer.
Y el libro sexto finalmente concluye con aquellas disposiciones comunes. ¿Qué significa? Aquellos artículos que se aplican tanto a los derechos reales como a los derechos personales.